noche para todos ustedes. Vamos a buscar la segunda carta de Timoteo. Vamos a ver esa segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 12 Dice de esta manera la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y soy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Padre nuestro, eterno Dios, en esta hora te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos que hoy rocee sobre nosotros agua limpia, seamos limpiados de todas nuestras fallas, de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras inmundicias. Quites de nosotros el corazón de piedra y pongas en nosotros un corazón de carne y un espíritu nuevo. Y que a través de la palabra tú nos bendigas grandemente. Que por medio de la palabra nosotros aprendamos la verdad y vivamos en esa verdad para ser bendecidos y prosperados. Y en esta noche, Señor, te damos gracias por la completa sanidad de nuestro hermano Santiago Vázquez Ibarra. Te damos gracias por la fortaleza que le has dado a mi hermano Santiago y a mi hermana Delfina Osorno Juárez. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque has tenido misericordia de Paola Berenice Zárate Neri. Señor, hemos orado por ella pidiéndote salud para ella y para su bebé en el nombre de Jesús. Te hemos pedido, Señor, que tengas misericordia de Marco Uciel Ortega Catalán. Ten misericordia de él y sánale, por favor, en el nombre de Jesús. Ayuda a Madeline Carrión Sánchez. Ayúdala, Señor, para que pueda tener ese trabajo en el Seguro Social. Bendícela en el nombre de Jesús. Te pedimos por Iván Contreras Gutiérrez, para que le ayudes en los problemas que tiene y que pueda él salir de la cárcel en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como también te pedimos por Rigoberto Rosendo, para que le ayudes y extiendas sobre él tu misericordia y él sepa que tú eres el único Dios verdadero, que puedes
hacer lo imposible. También, Señor, las situaciones legales de Christopher Navarrete Agüero las ponemos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que tú le ayudes en los juzgados y le ayudes en las declaraciones que se harán ante juzgados. Y que también le ayudes, Señor, para que el juez le dé la patria potestad de sus hijos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy te rogamos que por favor uses nuestra vida para honra y gloria de tu nombre. Señor, a ti toda la gloria, la honra y el honor en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse un momento, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es el día 47 de la cuenta del Omer. Estamos a 3 días ya para celebrarle la fiesta al Señor, como nos hace ver, ¿verdad?, la fiesta del Pentecostés. Y qué bueno, ¿verdad?, que nos hemos estado preparando estas semanas. El Señor dice que nos preparemos 7 semanas. Nos hemos estado preparando estas semanas, 6 semanas con 4 días. Y hemos ido cada día lavando nuestras vestiduras, limpiando nuestros corazones, permitiéndole al Espíritu Santo que quite de nosotros todo lo malo, que quite de nosotros enojos, iras, griterías, malos hábitos, que quite de nosotros la ociosidad, la pasividad, el conformismo. Que el Señor nos permita, ¿verdad?, tener ese propósito de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? El propósito de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y pues lo estamos pidiendo no solo para una persona, sino para toda la iglesia. ¿Sí, hermanos? Hoy vamos a hablar un poco sobre este texto que nos habla sobre el depósito, el buen depósito. En el verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las palabras de la sana. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y vuelve a repetirlo en el verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuida tu depósito es una expresión que en el contexto bíblico alude a la obligación de guardar y proteger las enseñanzas y la verdad que se nos ha confiado. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad?, guarda el buen depósito, Pablo le está diciendo que guarde y proteja las enseñanzas, ¿sí?, y la verdad que se le ha confiado. En concreto se refiere a la exhortación de animar a que guarde el evangelio del Señor, ¿sí?, que guarde la fe, como dice por ahí en el verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, retén la sana doctrina, ¿sí?, y retén la fe, ¿sí?, el amor en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? El buen depósito se refiere a la enseñanza y a la verdad que se ha recibido
y que se ha confiado para ser guardada. Ahorita, de verdad, con toda la tecnología que tenemos, ya se hacen transferencias de banco a banco, ¿sí? Depósitos de dinero. Ajá. Y bueno, se deposita una cantidad a la cuenta y la persona pues recibe esa cantidad. Pero en el caso de nosotros, Dios ha depositado algo que nosotros no debemos de gastar, sino tenemos que cuidar. ¿Sí? El Señor ha depositado algo en nosotros que no tenemos que gastarnos, sino tenemos que cuidar. ¿Sí? Tenemos que, ¿verdad?, mantenerlo seguro, asegurado, protegido. Y el día de la venida de Cristo, entregarle buenas cuentas al Señor. ¿Sí? Entonces nos han entregado el Evangelio y tenemos que guardar el Evangelio tal como está escrito en la Biblia, porque la carta a los Gálatas dice que ya se predica otro Evangelio. ¿Sí? Entonces tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. ¿Sí? El Evangelio del Señor para la salvación de las almas, para el perdón de los pecados y para la vida eterna de los que hemos creído en el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que guardar las enseñanzas, guardarlas. Tenemos que conservarlas y tenemos que transmitirlas. ¿Sí? Nos tienen que enseñar y esa enseñanza la tenemos que guardar. Pero esa enseñanza nosotros la vamos a tener que transmitir. ¿Sí? Nos enseñan, enseñamos y se sigue transmitiendo, ¿verdad? Como habla el mismo Señor Jesús en San Juan 17:8. ¿Sí? San Juan 17:8. Dice, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sí? Entonces, el mismo Señor Jesús está diciendo que las palabras que Él había enseñado, primero Él las había recibido del Padre. O sea, la doctrina no era de Jesús, la doctrina era del Padre. ¿Sí? Y esas palabras, el Padre se las dio a Jesús. Jesús las guardó con un buen depósito. Como un buen depósito las guardó y las enseñó a los discípulos. ¿Sí, hermanos? Y dice la Biblia, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. O sea, Jesús les da la palabra y los discípulos la recibieron. Y cuando se va Jesús, los discípulos ahora tienen que enseñar la palabra que el Señor les había confiado. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Por eso es bien importante guardar el buen depósito. ¿Sí? Es bien importante
guardar ese buen depósito, porque nos va a ayudar a enseñar la palabra de Dios con verdad. Y vamos a transmitir esa verdad de generación en generación. ¿Sí? Lo vamos a transmitir de generación en generación. ¿Sí? Por eso hay un texto en Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Dice: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener que enseñarle a nuestros hijos? Lo que dice el verso 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Dios es uno. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Que es bien importante entender que esta palabra uno, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? En el hebreo es la palabra Ejad. Ejad. Y Ejad habla de una unidad compuesta. ¿Sí? No habla de una unidad absoluta. Podemos ver otro ejemplo. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán Ejad, una sola carne. ¿Sí? O sea, Ejad es una unidad compuesta. ¿Sí? Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ejad, una unidad compuesta. ¿Sí? No una unidad absoluta. Por eso mismo enseñamos que el Dios verdadero, el único Dios verdadero, ¿verdad?, se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad compuesta. ¿Sí? No una unidad absoluta. Algunos dicen que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento como Jehová, en el Nuevo Testamento como Jesucristo y ahorita como el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces están diciendo que Dios se manifestó en tres personas, pero es una sola persona. Pero la Biblia dice que Dios se manifestó en tres personas y esas personas son distintas. Uno es Padre, otro es Hijo y otro es Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso ahorita, ¿qué estamos esperando? La llenura de Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién lo enviará? El Padre. ¿En el nombre de quién? Ahí está. Es la promesa del Padre, pero va a venir
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vea el depósito, y la repetirás a tus hijos. ¿Sí? Y la repetirás a tus hijos. ¿Sí? Se tiene que conservar el buen depósito y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí, hermanos? El depósito se refiere a la salvación que el Señor nos dio en Cristo Jesús. El depósito se refiere a la fe, ¿sí? A la fe en Jesucristo. El depósito se refiere a la enseñanza bíblica, o sea, toda la buena doctrina. Ese es el buen depósito. ¿Sí, hermanos? O algún otro valor espiritual que se nos confía para que lo conservemos y lo protejamos hasta el final. Hasta el final, ¿sí? Lo tenemos que conservar y lo tenemos que proteger hasta el final. Y lo tenemos que compartir. ¿Sí, hermanos? Esto implica un compromiso. Guarda el buen depósito. Implica un compromiso, una responsabilidad de cuidar y proteger lo que se ha confiado como un tesoro o una herencia valiosa. Hermanos, el Evangelio lo tenemos que recibir como una herencia valiosa, como el más grande tesoro que hayamos recibido. ¿Sí? Por eso cuando tú ves la palabra de Dios como el más grande tesoro, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios se hace viva y eficaz en tu vida. ¿Sí, hermanos? Por eso mismo tenemos este compromiso de guardar el buen tesoro, aleluya, de guardar esta palabra que es más valiosa que el oro o que la plata. Se refiere a la expectativa de que lo que se ha guardado se recuperará y se dará a conocer en el futuro, como en el día de la resurrección o en la venida de Cristo. También implica fidelidad. Si se nos está dando algo, tenemos que ser fieles y lo tenemos que guardar. Implica la obligación de no comprometer lo que se ha confiado y transmitirlo fielmente a otros, como en el caso de las enseñanzas de la fe. Tenemos que guardar lo que se nos ha confiado y tenemos que transmitirlo, ¿sí? Y transmitirlo fielmente. ¿Sí, hermanos? Y es un llamado a la perseverancia. Se refiere a la necesidad de mantenerse firmes en la fe y no desviarse de la verdad, incluso en medio de la persecución o de la adversidad. En resumen, guardar mi depósito para aquel día es un llamado a cuidar la fe, la enseñanza y el valor espiritual que se ha recibido y ha sido transmitido fielmente a otros con la esperanza de que se manifestará en el futuro, en el día de la resurrección o en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Guarda el buen depósito. El depósito espiritual o buen depósito se refiere a la fe en Cristo, las enseñanzas de la palabra de Dios, y se refiere a la presencia del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Es una responsabilidad confiada a los creyentes para que
para que lo guarden, lo protejan y lo transmitan a otros. ¿Sí? Tenemos que recibirlo, tenemos que guardarlo y transmitirlo a otros. De la manera como se nos ha enseñado. ¿Sí? No de otra manera. No podemos profanar la sana doctrina. Ni podemos nosotros, ¿verdad? Querer inventar algo, querer decir cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Aleluya. Tenemos varios textos. Tenemos otro texto más en 1 Timoteo 6:20. Primera carta a Timoteo 6:20. Dice de esta manera: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, guardar el depósito, ¿verdad? Es guardar lo que se nos ha encomendado. Hay que evitar las pláticas profanas y vanas, y hasta dice los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Sí? Necesitamos tener un evangelio puro, un evangelio que no se haya corrompido. Ajá. ¿Sí, hermanos? Una enseñanza que siga siendo sana. No que ya empezamos a querer hacer cosas o decir cosas que no están en la palabra de Dios. Aleluya. Cuando yo veo esto, depósito es lo que te han encomendado. ¿Sí? O sea, te encomendaron algo. ¿Sí? No es algo que tú has inventado. Guarda el depósito es algo que se te ha encomendado. No es algo que tú has inventado. También, cuando dice la Biblia, lo que has recibido, no lo que tú has programado, o sea, lo que has recibido. ¿Sí? Lo que has recibido. Ajá. No es algo de tu imaginación, sino es la enseñanza de la palabra de Dios. Una cosa que se te ha traído y no que la has traído tú. ¿Ya ven? El buen depósito es algo que te dieron, no es algo que era tuyo, sino que te lo entregaron. Tú no eres el autor, tú no eres el autor, sino eres el que guarda lo que se te encomendó. ¿Sí? Sorprendentemente, como en el caso de Pablo, ¿no? Pablo, ¿de quién aprendió? Dice la escritura que Pablo aprendió de Jesucristo. ¿Sí? En la carta a los Gálatas enseña, por ahí del capítulo 2 me parece, capítulo 1, verso 11. Mire, vea lo que dice la escritura. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vea lo que va a decir Pablo.
pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ya vio? ¿Sí? ¿Sí? O sea, Pablo aprendió ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo le dio la enseñanza a Pablo. ¿Sí? Y Jesucristo puso ese buen depósito, esa enseñanza en Pablo. Y Pablo empezó a transmitir esa enseñanza fielmente. ¿Sí? Pablo no inventó ningún mandamiento, sino Pablo lo que predicó lo aprendió de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces nos dice aquí en Gálatas que él no lo aprendió de hombre alguno. O sea, es sorprendente. Los apóstoles no le enseñaron a Pablo. Fue Jesús el que se le reveló y le enseñó el evangelio. ¿Sí? Y dice ahí, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Ya ven? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, vean, el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Sí? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera en nosotros. ¿Se fijan? O sea, chequen cómo, ¿verdad? Pablo tenía que mantener el evangelio de una manera pura para que no se pervirtiera. ¿Sí? Y sorprendentemente, ¿verdad? Pablo tiene a Tito como colaborador y es griego. ¿Sí? En el caso de Timoteo, su papá también era griego. Su papá también era griego, pero Timoteo, su madre era judía. ¿Sí? Y para que no hubiera problemas, ¿verdad? A Timoteo sí lo circuncidó. ¿Sí? Porque todos sabían que era ¿qué? Su papá era griego. ¿Sí? Pero en el caso de Tito, papá griego y mamá griega, dice, ¿no sabes qué? Tú así ya estás bien. ¿Sí o no? Y entonces dice, ni aun Tito, que estaba conmigo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y vea por qué. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera en nosotros. ¿Se fija? O sea, Pablo tenía que defender la verdad del evangelio. ¿Sí? Él había aprendido que la salvación
salvación es por gracia. Y él, ¿verdad?, es llevado a predicar a los gentiles, y los gentiles se convierten, y un falso evangelio empieza a entrar a la iglesia diciendo que los gentiles se tienen que circuncidar, y Pablo dice, no. Cristo nos vino a traer libertad, no esclavitud. ¿Sí? Y entonces Él está guardando el buen depósito, ¿verdad?, para que la verdad del evangelio permanezca firme y no se corrompa el evangelio. ¿Se imagina que ahorita, verdad, si Pablo no hubiera guardado el buen depósito, ahorita que nos convertimos al Señor, pues todos los varones nos tendríamos que circuncidar, y creyendo que eso nos va a salvar, cuando sabemos que el que nos salvó es el Señor? ¿Sí? Cuando sabemos que el que murió en la cruz del Calvario es el Señor, y cuando sabemos que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La obra de Cristo es perfecta. Mi salvación descansa en la obra de Jesucristo. Mi justicia descansa en la obra de Jesucristo a favor tuyo y a favor mío. ¿Sí? Mi santificación también descansa en la obra de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente nos salvó, nos justificó y nos santificó para Dios el Padre. ¿Sí? Y nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre. ¿Sí? Somos reyes y sacerdotes para el Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Verso 6 dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunican. Y ahí está sorprendente eso. Él está hablando de los apóstoles. Está hablando de ellos. ¿Sí? Pero chequen esto. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, vea, nada me importa. Vea, Dios no hace acepción de personas. O sea, Pablo dice, sí, yo sé que son apóstoles, pero Dios no hace acepción de personas. O sea, son apóstoles, pero siguen siendo seres humanos. ¿Sí? O sea, no son divinos, no son super especiales, no, siguen siendo seres humanos. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Porque Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Y los de reputación, ¿qué pasó? Nada nuevo me comunicaron. Vean. Y él les expuso el evangelio que él predicaba. Ahí estaban todos los apóstoles, los ancianos, y este es el evangelio que yo predico entre los gentiles. Y les predicó, y pues dijeron, no, pues es el evangelio que predicamos nosotros. Y ellos, los que empezaron primero, a Pablo nada nuevo le comunicaron. Porque dice bien claramente en el capítulo 1, ¿verdad? En el verso 12, pues yo no recibí ni aprendí el evangelio de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se imaginan? O sea, todo el evangelio que predicó Pablo lo recibió por revelación. Y sorprende porque fue el que escribió más epístolas. ¿Sí? Sorprende. Ajá. ¿Sí, hermanos?
circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que optó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, optó también en mí para con los gentiles. Reconocieron la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la diestra mía Bernabé, en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Sí? Y la iglesia de Jerusalén atravesó un periodo de hambre en el tiempo de Claudio. ¿Sí? Eso está registrado en el libro de los Hechos, donde llega el profeta Agabo, ¿verdad? Y les dice que viene una grande hambre sobre la tierra. Y entonces Pablo a todas las iglesias gentiles les pide cooperación, y sorprendentemente las iglesias gentiles están sosteniendo a la iglesia de Jerusalén. O sea, los gentiles están apoyando a los judíos para el alimento, para que no perezcan de hambre. Por eso dice, nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. ¿Y qué dice Pablo? Lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Ya ven? ¿Sí? Increíble. La ayuda venía de los gentiles a la iglesia de Jerusalén. Los judíos siempre se han apoyado entre ellos. Pero un judío que se convertía a Cristo ya no era apoyado por el judío. Decían, no, pues que tienes a Jesús, tú ya no eres de nosotros. Ya no lo apoyamos. Pero Dios empieza a enviar apoyo de las iglesias, de Corintios, de Galacia, de Efesios, Filipenses, ¿sí? Los de Tesalónica. ¿Sí, hermanos? Entonces, iglesia de Dios, tenemos que transmitir ese buen depósito, hay que guardarlo y hay que transmitir fielmente el evangelio de Cristo. ¿Sí? El Padre a Jesucristo le dio el buen depósito. Le dio su palabra y Cristo lo guardó y lo enseñó a los discípulos. Pablo recibió de Cristo el buen depósito y Pablo lo transmitió a Timoteo y a todos sus colaboradores, ¿sí? Pero vemos en la carta de Timoteo que Timoteo ahora se va a encargar de transmitir lo que se le encomendó a los que se han convertido, a los hermanos. Y los hermanos le tienen que guardar el buen depósito y lo tienen que enseñar a los demás, y los demás, a los demás, y los demás, a los demás. El mecanismo judío de guardar una verdad divina, de guardar una enseñanza espiritual de Dios, es enseñarlo a la siguiente generación, y esa generación a la siguiente generación, y esa generación a la siguiente generación. ¿Sabían ustedes que a Israel lo que lo une es ciertamente la palabra de Dios? Pero ¿sabían que realmente lo que une a Israel son las fiestas? ¿Sabían ustedes que esas 7 fiestas que nosotros
fanáticos de Cristo, ¿sabían ustedes que esas fiestas es lo que los mantiene unidos? He estado orando a Dios porque ya se va a celebrar la fiesta del Pentecostés y ellos van a tener que estar en el monte, en el muro de los lamentos, ¿sí? Con la Torah y danzando con la Torah, ¿sí? Se va a llenar ahí. Pero usted sabe que están en guerra. Y he estado orando al Señor y he estado diciendo, Señor, que puedan celebrar la fiesta sin que los agredan. Que puedan celebrar la fiesta sin que los bombardeen. Que puedan celebrar la fiesta sin que los afecten o los perjudiquen. ¿Sí? Porque esta fiesta no va a ser cualquier fiesta, porque el judío que vaya de aquí de México, el judío que vaya de Estados Unidos, el judío que venga de allá de Europa, el judío que venga de Asia, ¿sí? ¿Verdad? Va a subir ahí no importándole nada. No importándole que pueden bombardear y ahí matar. ¿Se imagina? Y nosotros vamos a celebrar la fiesta del Pentecostés y ¿qué peligro nos acecha? ¿Nos van a bombardear? ¿Qué peligro nos acecha? ¿Van a caer rayos del cielo? ¿Qué peligro nos acecha? Ningún peligro. No tenemos ningún problema. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Verdad? ¿No está en riesgo nuestra vida? ¿No está en riesgo que nos pueda pasar algo malo el día del Pentecostés? Pero la nación judía sí está en riesgo. Y tenemos que pedirle a Dios que Dios los cuide. Porque es como si pasara aquí, que estuviéramos haciendo la fiesta del Pentecostés y entrara alguien con una bomba, nos dejara el morral y ¡pras! Y usted celebraría la fiesta del Pentecostés y sabe que alguien va a venir a poner una bomba en la iglesia. Ni viene. Pero el Evangelio de Cristo, ¿qué es? Poder de Dios. Es poder de Dios, pero el Evangelio de Cristo es guardar el buen depósito a pesar de las persecuciones. Ese es el Evangelio. A pesar de las persecuciones y a pesar de las tribulaciones, se tiene que guardar el buen depósito. Jesús enseñó, no temas al que mata el cuerpo y después nada puede hacer. Temed a aquel que tiene poder de destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A ese es al que hay que temer. Jesús enseñó, el que ame más su vida que a mí, no es digno de mí. El Evangelio se tiene que predicar, y si está en riesgo tu vida, a pesar de eso, lo tienes que predicar. Ese es el Evangelio. No es un Evangelio de hoy cómodo, moderno, un Evangelio de prosperidad nada más, ¿verdad? No, que vamos, que el Evangelio de la prosperidad, que manda tu donativo y Dios te va a bendecir, ¿no? No.
Mucho evangelio ya se corrompió. Yo no creo que el evangelio de la prosperidad sea el 100% evangelio de Cristo. Tampoco creo que el evangelio que promovió la risa santa sea el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio de Jesucristo, cambia vidas. El verdadero evangelio de Jesucristo cambia vidas. Cambia vidas. El verdadero evangelio de Jesucristo transforma los corazones. ¿Sí? El verdadero evangelio de Jesucristo hace que las personas se vuelvan a Dios sinceramente, se arrepientan de corazón. ¿Sí, hermano? Entonces, en la primera carta a Corintios, capítulo 11, su verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. ¿Sí? Entonces, Pablo está diciendo: yo recibí del Señor, ¿sí?, lo que también os he enseñado. Pablo recibió el buen depósito del Señor. ¿Sí? Para transmitir fielmente lo que recibió. ¿Sí? Yo recibí lo que te enseño. ¿Sí? Pablo es lo que nos enseña. Pablo no dice: no, pues yo les enseño esto porque yo sé mucho de la Biblia. No, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Por eso vuelvo a decir: depósito es lo que se te ha encomendado, no lo que tú has inventado. Depósito es lo que has recibido, no lo que tú has programado. Depósito, algo que no es de tu imaginación, sino es una enseñanza que se te dio, ¿verdad?, por la palabra. Y que esa enseñanza la tienes que guardar y la tienes que transmitir a las siguientes generaciones. Una cosa que se te ha traído y no que la has traído tú. ¿Sí? Tú no eres el autor, sino eres el guardador, el que recibe ¿qué? La revelación. Tú eres el que vas a recibir
la revelación y la tienes que guardar. ¿Sí? Yo por decirse, pues yo siempre creí en el Señor Jesús y en Dios también. ¿No? ¿Sí? Pero tenía mi Sagrado Corazón de Jesús. O sea, ¿qué pasó? Ese Jesús que yo adoraba no era el Jesús de la Biblia. Ese Dios que yo adoraba no era el Dios de la Biblia. Y entonces Dios me tiene que dar el buen depósito. ¿Qué me tiene que dar? La enseñanza verdadera. ¿Sí? Y empiezo a conocer al verdadero Salvador. Empiezo a conocer al verdadero Mesías. Y digan lo que quieran, pero el Mesías es judío. Es un rabino judío. No es un rabino romano, ni es un rabino griego. Es un rabino judío. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Ese es el verdadero Mesías. ¿Sí? Y por eso, ese verdadero Mesías, al que Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ese verdadero Mesías entró a nuestro corazón. ¿Qué poder? ¿Entró a dónde? A nuestro corazón. Entró a nuestro corazón y cambió nuestra vida. A su nombre la gloria. Primera Corintios 15:3. Vea. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Pablo nos está enseñando lo que él recibió. Dios puso en Pablo un buen depósito. ¿Sí? Ahí está el mensaje del Evangelio. Pablo lo recibe y ahora nos lo enseña. ¿Sí? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Por eso, ¿vamos a dar el Espíritu Santo o lo vamos a recibir? ¿Ya ven? No vamos a dar el Espíritu Santo. No. Vamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí, hermano? ¿Vamos a dar la salvación o vamos a enseñar quién salva? ¿Vamos a dar la sanidad o vamos a enseñar quién es el que sana? ¿Ya se están fijando? O sea, ahí está, parece que casi es igual, pero no. ¿Sí? No es que yo lo sané, ya se permitió el Evangelio. El Señor es el que lo sanó. ¿Sí? No es que yo salvé almas, no, tú le predicaste, pero el que lo salvó es el Señor.